Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Vicky. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta sobre el tema anterior, sobre la nulidad absoluta. ¿No tienen en mente ninguna pregunta? Bueno, como estamos en la sección D, solo quiero leer los nombres de los que pidieron examen extraordinario. Víctor Callash, María José Rosario Monterroso Rosales, Alan Galvez, Telma Corina Velázquez Gamboa y Juan Gregorio Bonifacio. ¿Sí? Solamente ellos son los del examen extraordinario para el próximo martes. Bueno, ya leí los nombres. Vamos a iniciar el tema de hoy continuando siempre cuando existen vicios de consentimiento. Lo que es la nulidad relativa o anulabilidad. Esto es diferente a la clase que vimos anteriormente. Antes vimos nulidad absoluta del negocio jurídico, cuando hay vicios del consentimiento y por ello ese negocio que se celebró con vicios del consentimiento es nulo. Tiene pérdida total de eficacia, lo que vimos en la clase anterior. No es eficaz porque tiene vicios en lo que es la constitución del negocio jurídico. Hoy vamos a ver cuando se lleva a cabo el negocio jurídico, cumple con los requisitos legales para su existencia, pero tiene un defecto por el cual la parte que se considera perjudicada por ese defecto que se dio en el negocio pide la anulación de ese negocio. Anulabilidad y nulidad relativa es lo mismo. Se menciona de las dos maneras, ¿verdad? Entonces les traigo la presentación, si no hay preguntas, y luego de presentación ya platicamos, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta? No hay preguntas. Vaya, ahorita al ver la presentación se van a motivar para poder preguntar. Continuando con el tema de la inexistencia del negocio jurídico, el día de hoy vamos a estudiar la anulabilidad o bien nulidad relativa. Los dos nombres identifican la misma institución. ¿Qué es la anulabilidad o nulidad relativa? Es un supuesto de invalidez. Es de mucha menor gravedad que la nulidad absoluta que estudiamos la semana pasada. En principio, su régimen jurídico se separa notoriamente del propio de la nulidad absoluta que desarrollamos en la clase anterior. ¿Qué es la anulabilidad o nulidad relativa? Es un tipo de ineficacia contractual que depende del ejercicio de la acción que corresponde a la persona legitimada para ella, produciendo hasta entonces el contrato sus efectos típicos o normales. ¿Qué sucede en este caso? La anulabilidad o nulidad relativa es una ineficacia del contrato que depende si la persona que ha sido
afectada con el vicio que se haya dado al negocio jurídico, desea que sea anulado. Esa petición de parte que se lleva a esto. En la clase anterior vimos la nulidad absoluta del negocio jurídico, donde estudiamos que es solicitado por la persona afectada, puede ser pedido por un tercero o bien por la Procuraduría General de la Nación. En este caso, la anulabilidad o nulidad relativa solo puede ser pedido por el contratante que ha sido afectado con ese negocio jurídico, no por otra clase de sujeto procesal. ¿Qué es una nulidad y qué es una anulabilidad? La nulidad, al ser declarada, retrotrae el caso a su origen. Una nulidad es una contratación inexistente, no surte ningún efecto jurídico una vez ha sido declarada la nulidad del negocio jurídico. En el caso de la anulabilidad, es un contrato que sí surte sus efectos, pero una vez ha nacido la vida jurídica, hay una persona que se encuentra, uno de los contratantes, afectado por alguna circunstancia de ineficacia contractual de lo que habían acordado en el contrato. Entonces, esta persona decide plantear la anulación de ese contrato porque existe un defecto, una ineficacia, un vicio en el consentimiento que le afecta específicamente en el contrato, pero es decisión de esa persona plantear la anulación. Puig Peña dice, el negocio anulable es eficaz en principio, pero por haberse celebrado con determinados defectos, se encuentra amenazado de destrucción, que al realizarse borra retroactivamente los efectos por él producidos. En consecuencia, es un negocio provisionalmente válido, pero está pendiente de ser invalidado por el titular del derecho a impugnarlo. Es aquella situación especial en que se encuentra un negocio jurídico, cuya virtud puede quedar destruido a consecuencia de una acción de impugnación, cuando no obstante haber sido válidamente formado, adolece de un grave defecto constitutivo. En este caso, el contratante afectado es el que plantea la anulación del negocio jurídico, la acción de impugnación contra el negocio jurídico. Puede darse el caso que acepte ese negocio jurídico con ese defecto constitutivo y que no le interese pedir la anulación del negocio, sino que decide aceptarlo tal como está. O sea, es una decisión propia del contratante si quiere impugnarlo o no. ¿Qué características tiene la anulabilidad para el contrato? Se trata de un negocio que está en una situación indecisa y transitoria, cuya validez depende de que quien está legitimado pida la anulación. Como les indicaba, puede no pedirla y aceptar el negocio jurídico tal y como le fue entregado. El negocio anulable produce todos sus efectos hasta que no sea declarada dicha nulidad. Se dice entonces que tiene eficacia claudicante o provisional
en el sentido que los efectos cesarán y se tendrán por no existentes si la nulidad relativa se declara judicialmente en sentencia firme. ¿Qué sucede aquí? Que el negocio que tiene un aspecto, un defecto, una inconformidad del contratante sobre su contenido, puede ser que lo acepte y su eficacia va a ser sin ningún contratiempo. Puede ser una persona que diga, ay, no, yo no quiero demandar, yo no quiero ir a tribunales, no quiero ir a plantear una demanda, mejor acepto así el negocio que me fue entregado. O bien que la persona sí decida pedir la ineficacia del negocio jurídico por las circunstancias que está inconforme en la negociación. Entonces, para eso, sí tiene el contratante que plantear su nulidad relativa del negocio y eso va a ser sujeto al análisis de un juicio ordinario donde los dos sujetos procesales tienen que aportar sus medios de prueba y será en sentencia firme que un juez decida si procede o no procede la anulación del negocio jurídico. Se concibe esta anulabilidad para la protección o tutela legal de determinados intereses concretos y determinados, cuyos titulares son los únicos facultados para el ejercicio de la acción, que son, como veremos, el que padece la incapacidad relativa, la limitación de la capacidad de obrar. Puede haberse dado el error, el dolo, la simulación relativa, el que sufre la intimidación, por ejemplo. El contrato anulable puede ser revalidable por confirmación. En este caso es que puede darse, por ejemplo, un vicio consistente en el error, que en lugar del producto que él contrató, le haya sido entregado otro similar al pedido, pero no exactamente el que él había contratado. Entonces, cuando existe un error, por ejemplo, que haya pedido un vehículo de color rojo con motor de un motor 2000 y que en lugar de eso le hayan entregado un vehículo color verde de motor 1500, porque ya no habían en existencia, por ejemplo. Entonces, si es una persona que no está de acuerdo con el objeto que le fue entregado porque no está acorde a lo que él había negociado, pues puede pedir la nulidad relativa de ese contrato. O bien puede darse el caso que así había hecho la negociación, pero como ya no habían existencias o porque ya le gustó ese nuevo color, acepta el negocio y ya no plantea ninguna anulación del negocio jurídico. Entonces, la ley dice que puede ser avalado ese negocio a través de lo que se llama confirmación del negocio que pretendía fuera anulado. A diferencia de la acción para demandar la nulidad absoluta, que no tiene límite en el tiempo, porque estudiamos que era imprescriptible, la nulidad absoluta del negocio jurídico, en este caso, la anulabilidad sí tiene periodos específicos de terminación, que es de 2 años contados desde el día en que se contrajo la obligación, salvo los casos en que la ley fije término distinto. Bueno, aquí la norma general dice
que para plantear la nulidad relativa o lo que también se llama anulabilidad, 2 años para ser planteada la demanda. Si pasa de este tiempo, le prescribe a la persona el derecho de plantear su acción. Y ahora bien, el artículo 1312 y 1313 regulan lo relativo a este tiempo que permite plantear la demanda. Y dice que cuando es el caso de que haya existido violencia, el tiempo es aún más corto, porque solo señala 1 año para plantear la demanda. La seguridad jurídica exige que la situación del negocio jurídico anulable y en particular de los desplazamientos patrimoniales efectivamente producidos en su cumplimiento no dure indefinidamente, sino que a la posibilidad de hacer valer la causa de anulación se le señale plazo relativamente breve para su ejercicio. O sea, que en la nulidad absoluta es imprescriptible. No hay tiempo establecido para poder plantear una acción. En cambio, en este caso, los tiempos sí son cortos. 2 años como norma general y específicamente cuando ha existido violencia es únicamente 1 año a partir del día en que se contrajo la obligación. Causas de anulabilidad. Tenemos la incapacidad relativa de las partes contratantes o de una de ellas. Para esto recordamos la incapacidad relativa es la ineptitud para celebrar actos jurídicos o contratos de manera distinta a lo que la ley expresamente autoriza. Por ejemplo, el artículo 8, último párrafo del Código Civil dice que los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley, como el caso de autorización para trabajar siendo menores de edad. Entonces, aquí tenemos el caso de la incapacidad relativa de las partes contratantes o de una de ellas. Si la causa fuera que no tuviera 14 años, sino 12 años, definitivamente tendría incapacidad para trabajar el menor. Y si fueren 14 años, la ley establece que sí existe capacidad para celebrar contratos, pero lo relativo a lo laboral dice que tiene que pedirse autorización del Ministerio de Trabajo cuando desean que trabajen menores de edad. Vicios del consentimiento, como el error, el dolo y la violencia. Si quien os sufre no es el contratante, sino su representante legal, el contrato siempre estará viciado y será susceptible de anulación. Por supuesto, a petición de parte. La nulidad relativa siempre es a petición de parte. Los contratos celebrados por menores e incapaces, por defectos de capacidad física o mental o falta de autorización judicial, como el caso de los menores de edad. La acción de anulabilidad tiene un alcance mucho más limitado que el de la nulidad absoluta, en cualquiera de los aspectos que han de considerarse. Lo que caracteriza a la anulabilidad es que la ineficacia solo se produce cuando se ejercita la acción en tal sentido, siendo hasta entonces el contrato plenamente eficaz.
La acción solo puede ejercerla la persona legitimada para ello, a las que hace referencia el artículo 1310 del Código Civil, que son la parte cuyo consentimiento está viciado o por quien resultare directamente perjudicado. La sentencia resuelve la nulidad de un negocio que hasta ese momento era plenamente eficaz, por lo que una vez firme la sentencia, se entiende que el negocio no ha producido sus efectos normales. Ello obligará a la devolución de la cosa objeto del mismo. O sea que la acción de nulidad relativa, cuando se puede demostrar que el consentimiento, la aprobación de las cláusulas contractuales que habían acordado las partes, hay uno que está inconforme porque fue perjudicado a la hora de concluir el negocio jurídico. Entonces, a través de la acción de anulabilidad, el sujeto procesal va a plantear su demanda. Pero, mientras no sea planteada la demanda o una acción judicial, el negocio jurídico es plenamente eficaz, es válido. Si no hay demanda, no es ineficaz el negocio, sino que, al contrario, surte sus efectos legales de manera normal. Solo si hay demanda, ello va a ser objeto de un debido proceso, y en caso la sentencia fuera favorable para la persona actora, ello obligará a la devolución de la cosa objeto del mismo y, por supuesto, también un resarcimiento económico a la hora de la inconformidad. La confirmación del contrato anulable. ¿Qué es la confirmación? En un negocio jurídico, la confirmación es un negocio jurídico que sana otro negocio jurídico anulable. Lo que hace la confirmación es declarar el negocio defectuoso como si no hubiese tenido nunca vicios. Deja en manos del favorecido la decisión última sobre la eficacia o ineficacia del negocio. Por supuesto, si está planteando la anulación del contrato a través de una demanda, es porque la persona está totalmente decidida a plantear su inconformidad, a señalar los vicios que ha tenido el negocio celebrado y a reclamar el resarcimiento de su patrimonio afectado e incluso todos los gastos que conlleva un juicio. Ahora bien, si esta persona considera que no es necesario plantear la demanda, pues es su decisión. La confirmación es considerada como una declaración unilateral de voluntad que emite el que está legitimado para el ejercicio de la acción, por lo que convalida el contrato, extinguiéndose desde entonces la anulabilidad. Artículo 1304 del Código Civil. ¿Qué es la confirmación? Es avalar el contrato celebrado. Está de acuerdo, aunque no sea perfecto el servicio que él había contratado, pero lo acepta tal y como le fue entregado. Entonces, convalida el contrato, le da validez al contrato celebrado. O sea, esa es decisión de cada contratante, su voluntad, aceptar la forma en que le está siendo entregado el contrato. Si él convalida el contrato, o sea, lo acepta tal como le fue entregado,
desde ese momento se extingue su acción de anulabilidad. Los negocios que adolecen de nulidad relativa pueden revalidarse confirmándolos expresamente o dando cumplimiento a la obligación a sabiendas del vicio que los hace anulables. Es la renuncia de la acción de anulabilidad. Según el artículo 1306 del Código Civil, puede hacerse la declaración de manera expresa o tácita. Por supuesto, si ya había planteado una demanda de manera expresa para dar por terminado el juicio, presenta lo que se llama desistimiento. O bien puede plantear a través de manera tácita, a través de actos concluyentes que revelan una voluntad de renunciar a la acción. ¿Cómo se hace de manera tácita? Pues simplemente ya no continúa accionando el contrato. Como ya no el juicio ya no hace acción dentro del juicio, ya no continúa procurando el juicio. Entonces, en ese caso, procede lo que se llama caducidad de la instancia. Entonces, la otra parte, después de que han transcurrido 6 meses sin que se presente ningún memorial en el proceso, la otra parte puede pedir la caducidad de la instancia y en ese sentido termina el juicio. ¿Qué efectos tiene? El artículo 1307 del Código Civil regula que la confirmación surte efectos desde la fecha de la celebración del negocio que se confirma, pero no perjudicará derechos de terceros de buena fe. Por supuesto, las personas solo responden por lo que corresponde a sus actos. Si hay terceros involucrados que reclaman algún derecho, pues tendrán ellos su derecho a ser citados, oídos y vencidos en juicio. La eficacia se vuelve definitiva en el caso de la confirmación. Su efecto se convierte en producido desde el origen. Por lo tanto, produce la extinción de la acción de anulabilidad y purificación del contrato de los vicios que adolecía. Porque la persona que confirma un negocio jurídico avala la situación en la cual fue desarrollado ese negocio. Por eso dice, constituye la purificación del contrato de los vicios que adolecía. Aunque hubiese existido error en un negocio, si lo acepta tal y como fue celebrado y como le fue entregado el objeto o como le fue pagado el objeto, entonces ese negocio ya se extingue cualquier otra reclamación que se quiera plantear de anulabilidad del negocio jurídico. ¿Qué diferencia hay entre nulidad absoluta y anulabilidad? ¿O entre nulidad y anulabilidad? En primer lugar, la falta de ejercicio de la anulabilidad. Supongamos falta de ejercicio de la acción con la que se produce la caducidad. Es lo que les mencionaba anteriormente. Cuando en un juicio planteando una acción de anulabilidad, la persona que ha demandado pierde el interés de estar procurando el juicio, de que haya activación del proceso, transcurridos 6 meses puede la otra parte plantear su caducidad de la instancia. Esa caducidad, si el juez la resuelve con lugar, entonces la parte actora, la parte que demandó,
termina el juicio y ya no puede hacer más que plantear todavía los recursos legales que la ley establece, pero si se llega a demostrar que sí hubo inactividad procesal, pues termina el juicio y como consecuencia hace válido el contrato. Se considera que la causa de anulabilidad no atenta contra el orden público, sino que únicamente intereses de un particular, el contratante que sufrió el error. Por lo tanto, si el contratante no procura su propia pretensión ejercitando la acción, el principio de seguridad jurídica se perderá la oportunidad de continuar con la acción de anulabilidad. Entonces vemos que aquí son intereses particulares. Solo intervienen los contratantes, el contratante que sufrió el error en la anulabilidad. En cambio, en la nulidad sí es una acción de interés público y puede plantearlo otras personas, no solo el contratante. Pueden plantearla los terceros, la Procuraduría General de la Nación, otra persona que se considere perjudicada con el negocio puede plantear la nulidad absoluta. La legitimación activa difiere en que en la nulidad absoluta, la legitimación activa para el ejercicio de la acción es muy amplia. Se reconoce a favor de los que celebraron el contrato, sus sucesores, los terceros interesados en que se declare la nulidad. En cambio, en la anulabilidad únicamente están legitimados activamente solo las partes contratantes. Las causas o supuestos que originan cada figura son distintas. No anula el negocio jurídico cuando no tiene un fin ilícito ni causa perjuicio a ninguna persona. O sea que para plantear la demanda tiene que señalar tiene que demostrar, no solo señalarlo en la demanda, sino que tiene que demostrar cuál es el perjuicio que se ha causado a la persona. O sea, es diferente. Los plazos en que puede hacerse valer son diferentes. La nulidad absoluta es imprescriptible y la anulabilidad tiene plazos específicos para cada supuesto. El artículo 1312 dice: 2 años desde el día que se contrajo la obligación. Y si se funda el vicio en violencia o temor grave, el tiempo es de 1 año según nuestro Código Civil. La posibilidad de subsanación únicamente es aplicable a la anulabilidad. En cambio, en la nulidad no puede restablecerse el negocio jurídico porque es nulo, no nace a la vida jurídica. En cambio, en la anulabilidad sí se nace a la vida jurídica, con errores, con vicios subsanables. Existe la diferencia, que la nulidad no es subsanable, en cambio en la anulabilidad sí. Las causas de anulabilidad son disponibles para las partes. En el caso de la nulidad, por el contrario, son de carácter absolutamente indispensable por atentar contra el orden público contractual. Ineficacia contractual. En la nulidad absoluta del contrato no se produce ninguna consecuencia que le es propia. Es inexistente el negocio jurídico celebrado. Una vez comprobada la nulidad absoluta,
de una vez es declarado inexistente el negocio. En el caso de la anulabilidad o nulidad relativa, ocurre a instancia de parte, la cual debe ser dictada por la autoridad judicial por medio de sentencia firme. ¿Y cuál es el efecto recuperatorio? El artículo 1314 del Código Civil dispone: las partes deben restituirse recíprocamente lo que han recibido o percibido como consecuencia de un negocio anulado. O sea, se demuestra que el negocio debe ser anulado por defectos existentes, porque no está cumpliendo a cabalidad con lo acordado por las personas que celebraron el contrato. Entonces, recíprocamente deben de devolverse cada uno lo que han recibido para que el negocio quede anulado, sea terminados sus efectos jurídicos. Y el artículo 1315 regula: en los casos en que ambas partes han percibido frutos, productos o intereses, serán compensables hasta la fecha de la notificación de la demanda de nulidad y desde esa fecha serán restituibles. En toda demanda, en el apartado de petición, las personas que plantean su acción deben claramente indicar cuál es su petición, cuál es su pretensión. Además del resarcimiento de lo que había entregado para dejar sin efecto el negocio, también puede pedir un resarcimiento por todos los frutos, productos e intereses porque le ha sido afectado su derecho patrimonial. Además de pedir también las costas judiciales, los gastos del juicio. La restitución de las cosas debe hacerse en el estado que guardaban en el momento de la celebración del negocio. Y si se va a devolver un bien, por supuesto, tiene que estar en buen estado la cosa, el objeto que está siendo devuelto. Las mejoras o deterioros se abonarán por quien corresponda, salvo que el deterioro proceda de caso fortuito, fuerza mayor, vicios o defectos ocultos. Tiene que ser demostrado cuál ha sido la circunstancia por la cual se está devolviendo con defectos un bien, un objeto. Si a una de las partes le fuera imposible la restitución de la cosa, según el artículo 1317 del Código Civil, se cumplirá entregando otra de igual especie, calidad y valor, o devolviendo el precio que tenía al momento de la celebración del contrato. Además, deberá pagar los daños y perjuicios. O sea, depende de las circunstancias en las cuales se llevó a cabo la negociación y bajo qué circunstancias está el bien objeto del negocio jurídico, así será lo relativo a la devolución y a pagar los daños y perjuicios. La devolución en el tiempo que fijen las partes o el juez. O sea, dependiendo qué objeto es, así se establecerá la devolución de los bienes. Y si es posible restituirlo en las circunstancias de calidad, de valor que se celebró al inicio del contrato.
Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lisa. ¿Qué tal? ¿Encontraron una diferencia entre nulidad y anulabilidad o nulidad relativa? Sí, ¿verdad? En la presentación se enfatiza varias veces sobre la diferencia que existe. A ver, ¿quién me dice una? las partes que pueden actuar, licenciado. También el tiempo para presentar. Ajá. La acción, la demanda. Sí, perfecto. No cualquier persona puede plantear la nulidad relativa. Son los contratantes, uno de los contratantes, el que salió afectado con el defecto que tenía el negocio jurídico. La nulidad relativa es cuando se hace una negociación. Por ejemplo, yo voy a una venta de automóviles nuevos y yo quiero un automóvil color rojo, ¿verdad? Mi pedido fue de color rojo. A la hora de la entrega, me entregan uno color gris, porque ya no tienen en existencia. Ya no me pueden vender rojo porque ya no tienen. Solo color gris tienen disponible. En ese caso, de mí depende si acepto con ese cambio el negocio o pido la restitución del dinero que ya había dado. De mí depende. Pido la nulidad, la anulabilidad del contrato, porque el contrato ya se había celebrado, ya habíamos hecho los papeles, ya habían hecho los traspasos de tarjeta de circulación y todo. Pero como yo no quiero ese vehículo, porque es un color diferente al que pedí, entonces pido la anulación de todo el negocio celebrado. Porque tiene esa diferencia, ese defecto que no conviene a mis intereses o a mi gusto, ¿verdad? Ahora bien, si yo lo acepto, entonces estoy confirmando el negocio celebrado, aunque tenga una diferencia. Perdón, ¿alguien me levantó la mano? Buenas tardes, licenciada. Soy yo. Buenas tardes, Marco Antonio. ¿Qué tal está Marco Antonio? Dígame. Bien, gracias. ¿Cómo siguió, licenciada, usted? Pues ahí vamos, mañana, el sábado me toca ir donde el doctor a ver cómo salieron los exámenes. Nuevamente. Sí, En el ejemplo que usted pone, ese sería como un vicio del consentimiento, aceptar o no lo que él estaba buscando. sí. O sea, el negocio se celebró, pero ahí tiene un defecto, que fue color diferente al que yo quería. Entonces, de mí depende, o sea, del contratante interesado, depende si yo quiero anular el negocio o no. Si la empresa no quisiera, entonces podría incluso plantear una demanda y pagarme daños y perjuicios si está dentro de mi petición. En la petición de la demanda, si yo quiero cobrar daños y perjuicios, los cobro, porque no está de acuerdo la empresa en devolverme el dinero. Quiere que por fuerza yo le reciba el vehículo color gris, pero si yo no quiero, porque eso no fue lo pactado, entonces, porque están violentando mi consentimiento, ¿verdad? ¿Ya? Por eso es una nulidad relativa. O por error, podría darse el caso que por error no pidieron a la central el vehículo color rojo que yo quería, sino que fue un error de un empleado y pidió color gris. Podía ser, ¿verdad? Que por error. Pero si yo no acepto el error, anulo el negocio. Y si no está de acuerdo la otra parte, entonces lo demando. O bien
Digo, yo no quiero irme a juicio, no quiero problemas, si no tengo tiempo para estar atendiendo esa clase de litigios, lo acepto. Es decisión de la persona particular. Pero en esta clase de negocio no hay, por decirle, afectación de orden público, como es en el caso de la nulidad absoluta. Cuando se violenta el orden público, es nulidad absoluta. Por ejemplo, que me hayan falsificado la firma. ¿Sí? Apareció que yo celebré el contrato y me falsificaron la firma. En ese caso, se enmarca en nulidad absoluta, porque está afectando, los efectos son de mayor gravedad que una nulidad relativa. Se violenta el orden público, ¿verdad? Se cometió incluso delito. Aquí, cuando hay nulidad absoluta, se certifica lo conducente al Ministerio Público. Se trabaja el ámbito civil, pero se certifica al Ministerio Público para la persecución penal. O sea, en la nulidad relativa existió violencia, hubo amenaza, intimidación, ahí se enmarcó ya en delito. Me pusieron una pistola para que yo firmara una transferencia, por ejemplo, de un terreno. Me amenazaron, me obligaron y no me pagaron nada. Puedo demostrar que a mí no me pagaron ningún dinero. En el banco me dan una constancia de que no ha habido ningún depósito de dinero. Por ejemplo, hubo testigos que vieron cómo me amenazaron con una pistola para que yo firmara. Hubo alguien ahí que vio que me estaban amenazando. Incluso me pegaron, mire, me dejaron toda golpeada, tengo el brazo golpeado, tengo en la cabeza también me golpearon, en fin. Un médico me hizo el examen y vio que hubo daño físico también. O había una cámara y los delincuentes no vieron que había una cámara y así me violentaron. Tengo video de la cámara, tengo prueba científica. Esa es nulidad absoluta. En la nulidad relativa ya es decisión de los contratantes, ¿verdad? Por supuesto, puede plantear la acción el que fue afectado, no el que afectó, sino el que fue afectado, la persona que salió dañada en el negocio. No sé si van entendiendo las diferencias de estas dos instituciones. Porque esto seguro que cuando ya sean profesionales a su bufete les van a ir a consultar casos así, ¿verdad? Porque en nuestro país se da mucho esta clase de nulidades de los negocios jurídicos. Cuando hay situaciones que realmente afectan los negocios, o sea, no está cumpliendo lo que me ofreció. Me ofreció una vaca lechera y no me vendió la vaca lechera. Lo que me vendió es una res de engorde, por decirle, pero no es productora de leche. Entonces eso no me sirve para mi granja. Me vendieron algo diferente a lo que yo pedí, ¿verdad? Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. O sea que por lo menos la primera nulidad es sin violencia, nada más es como algún error involuntario. ¿Cómo la primera? La primera nulidad. Deme la nulidad absoluta. Ajá, la nulidad absoluta. Y la relativa, No, perdón, ella es con violencia. Repítame lo que dijo, perdone. La nulidad relativa, la nulidad absoluta es. O sea, la nulidad absoluta
es sin violencia. Por lo menos podemos decir que es por un error involuntario o voluntario que haya tenido la persona. Y la absoluta ya es con violencia, como usted dijo, por lo menos bajo coacción, bajo amenazas. Sí, dolo. Hay simulación, hay artificio, hay disfraz, hay engaño. En fin, Gracias, por licenciado. eso es ya contrario a las normas imperativas. O por ejemplo, yo puse de ejemplo nulidad absoluta, que el representante legal de un menor de edad vende el bien del menor sin una autorización judicial. Hubo incumplimiento de una prohibición legal. Y el notario no se dio cuenta que eso era prohibido de conformidad con la ley. Ese negocio celebrado es nulo. Por supuesto, el notario nunca debió de haber elaborado esa escritura pública. Ahí no hubo violencia. Pero lo que sí hubo es violación a las normas imperativas que regula la ley, como el caso de retroventa, como el incumplimiento de que entre esposos no se puede celebrar un contrato, como el caso de un tutor que sin autorización judicial celebró un negocio jurídico de bienes de un menor también. O sea, cuando se hace violación de la ley, es nulo absolutamente. Por ejemplo, usted celebra una escritura de donde se está otorgando un testamento y no cumple con los requisitos que regula el Código Civil. Por ejemplo, no puso el día en que está celebrando esa escritura. Se le olvidó ponerle fecha. Ese testamento va a ser nulo y resulta que el señor se muere. Y ese testamento va a ser nulo. Y entonces, ¿qué hace usted como notario? Fue su error de notario a la hora de hacer la escritura pública. Porque usted tenía que poner fecha, pero no lo puso. ¿Cómo corrige ese error? Vamos a ver, Daniel, ¿qué opina usted? ¿Cómo corregiría ese error? Y ya el testador se murió. Ahí se me la pone difícil, licenciada, porque Ya le expliqué las dos nulidades, la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Bueno, ¿ahí qué hace? ¿En cuál de las dos enmarca usted esa situación del testamento, Daniel? ¿Será nulidad relativa? Absoluta, licenciada, por lo menos. Sí, muy bien. Es nulidad absoluta. No pueden elaborarse instrumentos públicos, negocios jurídicos que son plasmados en escrituras públicas, incumpliendo los requisitos legales. Por eso ustedes tienen que saber muy bien las leyes. Para su privado van a tener que recitarse el Código Civil, el Código Procesal Civil, el Código Notariado. Todas esas leyes las van a tener que saber a la perfección cuando hagan su examen técnico profesional. Por eso es el interés que yo quiero transmitirles a ustedes en estos cursos que reciben. En todas las materias que reciben dentro del pensum, tienen que ponerle el interés para poder ser buenos profesionales. Cuando ejerzan el notariado ya no van a incumplir con las leyes, sino que van a trabajar dentro del marco legal. Y con eso van a proteger a sus clientes. No les van a hacer escrituras públicas que después las van a declarar nulas, porque cometieron errores, por ejemplo, de violación de ley. Y más grave todavía, errores de vicios de consentimiento. Pero si fue la vaca
la vaca lechera la que quería y viene y le vendió una res de reproducción, ahí pueden llegar a una conciliación las partes. Por ejemplo, ya en otro curso les voy a hablar de lo que es la conciliación. Entonces, como notario, puede apoyar a que las partes se comprendan y resuelvan su conflicto. ¿Sí? Sería una nulidad relativa. ¿Por qué es una nulidad relativa? Porque la parte que fue afectada con el defecto del bien que le fue vendido, decide ponerse de acuerdo con la otra parte y resolver conciliatoriamente el inconveniente. También como abogado uno resuelve de una manera armónica cuando hay conflicto entre las partes. No ser de los abogados que como voy a ganar dinero, ay, voy a hacer más largo el juicio. No, siempre lo que se busca es el bienestar, ¿verdad? Tanto de las personas que confían en el profesional, como uno, por supuesto, en su trabajo, ¿verdad? Pamela, buenas noches. ¿En qué le puedo servir? Buenas noches, licenciada. Perdone, la levanté por equivocación. Ahora pregunte para mí. Si no le pregunto yo. No le pregunto yo. A ver, pues, pregúnteme o yo le pregunto. A ver, pues. Pregúnteme, licenciada, porque no tengo ninguna pregunta. No tiene nada en mente. Bueno, hagámosle una pregunta, pues. ¿Qué otra diferencia encuentra usted en la nulidad absoluta y la nulidad relativa? Pues según lo entendí yo en la exposición, que una es subsanable y la otra no. Sí, muy bien. El ejemplo que le estaba poniendo yo a Daniel. La nulidad absoluta es declarada inexistente, o sea, nulidad surte todos los efectos desde su origen, porque el negocio jurídico celebrado tiene defectos que no pueden ser reparados. Si alguien falsificó una firma de la parte vendedora, por ejemplo, falsificar una firma, ¿eso es subsanable o no? ¿Podría subsanarse? Creo que no, licenciada. No creo. ¿Se puede subsanar cuando a alguien le han falsificado su firma y han simulado un negocio jurídico? No, definitivamente no. Por eso se llama nulidad absoluta. Por eso se llama así. Porque no puede ser reparable. Ni por acuerdo de las partes, ni nada. Y sí, no, definitivamente. Porque se violentaron las leyes del país. Y en el caso de la anulabilidad o nulidad relativa, ahí sí los contratantes pueden encontrar una reparación al defecto que existió en el negocio jurídico. Es reparable, ¿sí? Es reparable cuando ha habido un defecto. Entonces, eso es nulidad relativa o anulabilidad. ¿Y cuándo surte efectos la nulidad relativa o anulabilidad? A partir de la demanda, de que la demanda le es notificada a la otra parte. ¿Por qué? Si yo no digo nada y me quedo calladita y no digo nada, ¿qué pasa ahí? No lo demando, me quedo callada. ¿Qué pasa ahí? Me quedo con la vaca, con la res de reproducción y no tengo mi vaca de leche. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y no digo nada porque el otro señor es muy enojado.
¿Qué pasa ahí? Estoy aceptando lo que el cliente me quiere dar. ¿Sí? Y entonces, pero a los 5 años resulta que esa res estaba enferma. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a demandar, porque el señor no me quiere devolver mi dinero después de 5 años. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué dice usted, Pamela? Ya la puse nerviosa, pero no se pongan nerviosos. Van a ser abogados. Va a ser abogada. Pues Va a tener que estar según, defendiendo un cliente ahorita. Bueno, ¿qué haría usted? pues según el artículo 1312, dice que la nulidad relativa dura 2 años contados desde el día en que se contrajo la obligación. Muy bien. Sí. Entonces yo pienso que ya no puedo. ¿Qué le diría a su cliente? ¿Qué le diría a su cliente? Que por haber aceptado sin haberse opuesto a lo que él, a lo que le estaban ofreciendo, pues ya no puede demandar, tiene que continuar con lo que él aceptó, ¿verdad? Ya sea la vaca, vehículo, lo que haya aceptado. Muy bien. Pero si no le ofrecieron nada, porque él nunca habló. Efectivamente operó prescripción. No puede demandar. O sea, usted sería franca a decirle a su cliente, mire, ya prescribió. Pero si el cliente no sabe qué es eso de prescripción, ¿cómo lo diría? No sé, la verdad, no sé, mire que hasta sudando estoy ya. En el ejercicio profesional pasa eso. Hay clientes que la palabra prescripción no entiende qué es. Entonces le va a decir usted, mire, como ya pasó mucho tiempo y usted no reclamó nada, ahora ya no se puede hacer nada legalmente, porque si yo le hago un escrito y lo pongo en el juzgado, ahí lo va a rechazar porque ya pasó mucho tiempo. Entonces no puedo yo resolverle ese problema porque usted no lo hizo a tiempo. Así, con palabras sencillas se dice, ¿verdad? Muy bien. Y no puede reclamarlo ahora. Muy bien. Ya ahora ya pasó mucho tiempo, ya no se puede. Pero ustedes seguros de que operó prescripción. Bueno, otro caso. Ustedes son abogados, abogadas, y resulta que sí llegó un cliente que al mes del problema, pues consultó al abogado que quiere plantear la demanda, porque está muy enojado con esa empresa irresponsable que le vendió un carro de otro color del que él quería. Y que si usted pagó, quiere que le entreguen lo que usted pagó. Bueno, y llega el cliente y le habla. Entonces viene usted y prepara la demanda contra esa empresa. Hace la demanda y la presenta y todo, ¿verdad? Y la entregó al juzgado. Su cliente le firmó ahí el memorial de demanda, le dio un adelanto por el trabajo que usted le está haciendo, le dio un adelanto, pactaron honorarios, en fin. Y usted hace su escrito y todo y lo presenta al juzgado. Pero en eso resulta que el nuevo presidente de la República le da un trabajo a usted, bueno. Y a usted se le olvidó el cliente. ¿Qué pasa con el juicio que usted había iniciado ya a favor de su cliente? ¿Qué puede pasar?
Si usted ya no tiene tiempo de ir a tribunales porque está con su nuevo trabajo que le acaban de dar y bien pagado y está bonito ese nuevo trabajo. Ahora lo que le iba a pagar el señor por lo del carro es bien poquito, ¿ah? Entonces, ¿qué pasa con ese juicio? A ver quién me dice. Dejemos a Pamela, que ya la puse muy nerviosa. A ver, Francisca, ¿no? O Sandra Victoria. Sí, licenciada. Pamela. Ah, no, Pamela ya me contestó. A ver, ¿quién me va a hacer favor? Yo le ayudo. ¿Quién habla? A ver, ¿quién me va a ayudar? Buenas noches, licenciada. Soy Sandra Victoria. Va, Yo considero que si presenté la sí. demanda, eso sigue un curso, porque en ningún momento yo fui a retirarla, ¿no? Ujú. Le Considero. voy a contar algo. Yo sé que ustedes no han recibido procesal civil, pero en materia civil no es lo mismo que penal, porque penal de oficio investiga el Ministerio Público y hace la investigación y bueno, tiene que ser eficiente el Ministerio Público. Pero en civil, todo es a petición de parte. ¿Qué es eso de petición de parte? Que aquí van a estudiar ustedes en procesal civil que impera el principio dispositivo. Y como impera el principio dispositivo, eso quiere decir que en cada etapa del proceso, el abogado tiene que estar presentando memorial pidiendo que se vaya cumpliendo con cada etapa del debido proceso. Pero si un abogado deja el juicio sin movimiento por más de 6 meses, el abogado de la otra parte puede pedir la caducidad de ese proceso. Ustedes en teoría general del proceso estudiaron lo que es la caducidad. ¿Qué es caducidad? A ver quién me dice. Eso lo estudiaron en teoría general del proceso. Ya ganaron ese curso. Ay, mis amores, ¿qué pasó? Ya venció el tiempo, sí, por tiempo, por no haber activado, por no haber activado el juicio, se produce lo que se llama caducidad. Entonces, el otro abogado que está listo, esperando que como abogada cometa un error, va a pedir la caducidad de la instancia. Y si no, y si se demuestra que efectivamente transcurrieron 6 meses sin pedir absolutamente nada en ese juicio, dan por cerrado el juicio. Ahí se concluye el proceso. Y a su cliente ya no tiene derecho a plantear otra demanda. Es como perder el juicio, pues. Pero por descuido del abogado. Por eso es muy delicado. O sea, aceptar, defender a una persona en todos los ramos, ¿va? Sea penal, civil, laboral, todas las materias, ¿verdad? Es responsabilidad profesional. No se pueden abandonar los procesos porque afectan a su cliente. ¿Ya? Y si el otro abogado está listo, va a ganar el juicio solo por descuido del otro abogado. Entonces, eso se llama caducidad de la instancia. Esto lo mencioné en la presentación de la nulidad relativa o la anulabilidad. Porque si se presenta el juicio reclamando la nulidad de un negocio jurídico e incluso el cobro de daños y perjuicios porque me están entregando lo que yo no pedí, sino que quieren que yo reciba algo que no me va a servir, por ejemplo. Entonces yo
yo planteo dentro de mis peticiones también que se fije el pago de daños y perjuicios, ¿sí? Y por supuesto tengo que ofrecer prueba y preparar la prueba que voy a presentar en la etapa probatoria. Pero si no activo el juicio en cada una de las etapas, nadie lo va a activar por mí si yo soy la persona interesada, ¿verdad? Yo tengo mi abogado que va a cuidar en el proceso de lo que me va a pasar en ese juicio. Entonces, pero si no lo hace mi abogado, solo me cobró de entrada y no me trabaja el proceso, no me defiende, no hace nada en el juicio, ese juicio se pierde. Puede pedirse la caducidad de la instancia y ahí se terminó. Y no se puede plantear otro proceso. Uh-huh. Perdone la interrupción. De esta manera, o sea, en este caso no habría ninguna repercusión para el abogado. Póngase que me quieran, que que yo tenía por cliente me quiera venir a mí a demandar o que yo le restituya lo que ya me pagó. Y el proceso sobre su juicio se termina. Por supuesto, puede usted quejarse contra ese abogado por el descuido cometido. ¿Sí? Tenemos el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados que lo puede sancionar, ¿verdad? Gracias, licenciada. Sí, puede presentar denuncia para que sancionen al abogado, incluso lo suspendan un tiempo en el ejercicio profesional por haberle hecho ese daño, ¿verdad? De no cumplir con el cuidado del proceso. Todo tiene responsabilidad, tanto el notariado como la abogacía. El notariado también pueden inhabilitar al notario por haber causado daño a su cliente, ¿verdad? Y también, y si todavía hizo algo incorrecto, una escritura no correcta y afectó a su cliente con eso, pues también hay otros efectos penales, ¿verdad? Pero no se asuste. Esta carrera, si uno la lleva bien, en nombre de Dios, por supuesto, encomendándose a Dios cada día y que lo ilumine el Señor en este camino, las cosas van bien, ¿verdad? Y llevamos ya más de 30 años de ejercicio profesional y bendito Dios, estamos bien, ¿verdad? Así es. Y cada día aprendiendo, porque ustedes aprenden cada día y yo también aprendo cada día. Así estamos. Todos vamos en esa lucha. ¿Hay alguna otra pregunta aquí? Permítame el chat. No, solo algo. Bueno, espero, como siempre, ponerles sus videos en el Classroom para que ustedes repasen, lo vuelvan a oír, vayan comprendiendo mejor todas estas instituciones, porque sí son muy necesarias, ya cuando ustedes estén trabajando en esta profesión. Y también desde ya, ¿verdad? A veces les consultan, tú estudias Derecho, dice tú, mira, con tal problema, ¿qué pensás? Ay, usted ya lo vieron en civil, ¿verdad? Así es de bonito. El aprender, el saber, el ir entendiendo, porque no se trata solo de asistir a la clase y que no les quede nada, no, solo por rutina. No, es que hay que aprender. El aprender no es solo escuchar, sino entender lo que uno viene a transmitirles a ustedes, ¿verdad? Con todo cariño, aquí estamos en esta misión hermosa de la docencia. Para eso estamos aquí.
Muchas gracias, licenciada. Para servirles. Nos vemos el próximo martes y ya tengo el listado de los de examen extraordinario. Tengo 5, Víctor, María José, Alan, Elma, Corina, Juan Gregorio. Esos son los nombres de los que yo encontré en Classroom, ¿verdad? Para que nos veamos el próximo martes a las 8 de la noche en el extraordinario. Muchas se cuidan.